queremos entonces por ejemplo, eh, en esta tercera sesión conversar hoy acerca básicamente de lo que sería las partes del proyecto de investigación. Me propongo que hoy hablemos del tema, hablemos del planteamiento del problema, de la formulación de la pregunta problema, de la hipótesis y desde luego de algo llamado el marco teórico. Esto, claro, desde luego, enfocados, orientados o guiados mejor en los métodos cuantitativos, que son de los que nos ocuparemos ya en la próxima charla de manera precisa de aquellos métodos. Por eso la razón de hoy de tocar esas partes del proyecto de investigación que son tan vitales, no solamente para el proyecto en sí mismo, sino desde luego para el desarrollo posterior de cualquiera de nuestros trabajos finales, de un artículo, de un ensayo, de una tesis, porque precisamente son el reflejo de esa proyección o de ese plan provisorio en que consiste precisamente este proyecto. Bien, quería antes de esto preguntarles si, y esto con el propósito de precisamente esta información poderla utilizar en el desarrollo de la charla de hoy, quería preguntarles si de pronto ya habían hecho alguna elección frente a los temas para la construcción del proyecto, si hay alguna inquietud frente a alguno de estos temas, si alguno de estos temas les gustó o no les gustó, lo cambiaron, etcétera. No sé si hay alguna observación en ese sentido. Quería escucharlos frente a esa parte, por favor. No sé si hay algo que me quieran comentar. Profe, buenas noches con Joana. Qué pena que no puedo alzar la mano porque no me funciona el... Hola, no, ni más faltaba. Puedes irrumpir cuando quieras. Adelante. Gracias. Pues sí, nosotros ya tenemos un grupo con unas compañeras. Escogimos la prevalencia de delitos Sí, sexuales en menores de 14 años. Lo estamos enfocando en un sí. colegio que está ubicado, un colegio público que está ubicado en el municipio de Guateque, Boyacá. Y pues hemos avanzado como en los primeros pasos, estamos buscando la información. Ya tenemos pues como las hipótesis, los objetivos, el alcance y pues ya hemos ido avanzando en este tema que nos pareció pues muy interesante y sobre todo por lo que está ocurriendo hoy en día con nuestros niños. Ay, qué interesante, qué buen tema. Me gusta mucho. Es un tema que sin duda refleja la problemática en el derecho colombiano y en el derecho penal. Y me parece interesantísimo que tenga ese carácter sociojurídico pensando en el municipio de Guateque, Cundinamarca. Aplauso para ello. Muy chévere. Felicitaciones. Gracias, profe. Guateque, Boyacá, profe. Guateque no es Cundinamarca, perdón. No, señor, es que pareciera que fuera Cundinamarca, pero es un Boyacá casi que queda en la puerta de llano, pero sí es Boyacá, profesor. Caramba, perdón. Perdón el error geográfico. Lo corrijo. Tranquilo. No es que pareciera, yo Ok. también cuando llegué a trabajar a este pueblo pensé ¿Cierto que que era sí? Cundinamarca, pero no es Boyacá. Sí, sí. Sí, Bueno, sí, sí. porque quizás, sí, quizás lo asocio con otros municipios de Cundinamarca que de pronto empiezan de la misma manera, ¿no? Quizás con esa misma expresión y lo hice. Bueno, muchas gracias por la información. Gracias a usted, profe, Eh, por darnos esos bueno, temas para la selección. Gracias. a ustedes. Bueno, no sé si haya más comentarios, por Profe, favor. sí, tenemos un grupo junto con la compañera Paula Andrea, Andrés López, Luis Sí, Enrique e Irina López. sí. Escogimos el tema de desaparición forzada en los diferentes municipios de Antioquia. Uy, qué interesante. Bueno.
¿Y qué tal les ha ido? Cuenten. Pues Doc, buenas tardes. Muy La buenas idea, tardes. la idea de este grupo es hacer un comparativo entre el fenómeno de la desaparición forzada, comparando las cifras del sistema de justicia transicional, del CIRDEC o búsqueda de personas desaparecidas y los datos que tiene la Dirección Seccional de Antioquia. Obviamente son datos que no van a ser pues exactos, muy aproximados, y no van a estar en concordancia uno con el otro, pero la idea es coger un lapso en el cual se pueda ver como la fluctuación de estas cifras en cuanto a la presencia de las autodefensas, la presencia de la subversión y ahora últimamente con la presencia del Clan del Golfo y las otras estructuras, las AGC, a través pues como del tiempo. Pues esa es como la idea. Muy bien. Muy interesantísimo, muy ambicioso y muy interesante el uso de esa fuente de información de la justicia transicional de Antioquia. Muy interesante el proyecto. Qué chévere. Gracias. Y además contamos con la investigación realizada por la Comisión de la Verdad y que pues ya Sí, está publicada y tenemos acceso para poder realizar la consulta de datos históricos y también de datos cuantitativos. muy bien. No, interesantísimo. Profe, Muy profe, interesante. además Sí, se ha hecho pues, por parte del grupo también alguna solicitud de información a archivo histórico de Antioquia, entonces estamos esperando la respuesta como para poder también tabular esa información. bueno, el Estado está trabajando juiciosamente en esa búsqueda de información. Felicitaciones. Aplauso también. Muy, muy, muy chévere. Muy chévere. Bueno, alguien más de pronto que me quiera comentar sus inquietudes, sus avances quizás. ¿Algún otro grupo? ¿De Yo pronto es mi señal aprovecho. o se que le quedó la señal al profe? Él nos comentó inicialmente que estaba presentando un cambio de rotulador. Sí, sí, señora, sino Yo que creo dije, que de fue. pronto es mi internet o es el de él, pero veo que es el de él. Ya le escribo. Listo, profe, gracias. Ay, perdón. Estoy con ustedes, perdón. Les decía que lo que hice, bueno, fue una iniciativa para presentarles unos temas que bien, desde luego, ustedes pueden elegir o ustedes pueden rechazar o pueden encontrar. Cuando se investiga, encontrar un tema mm, parece difícil, ¿sí? Parece difícil, pero realmente no lo es. Encontrar un tema es como encontrar ciertamente el lugar adecuado, el refugio, el espacio de interés, ¿sí? No es a veces sencillo en el sentido de poderlo encontrar de inmediato, pero tampoco es difícil, no es imposible. Uno tiene temores porque considera que los temas son variados, muchos, y que de ese universo de temas que hay en una disciplina que uno está investigando, como por ejemplo
los saberes penales. Pueden haber tantísimos temas y que es bastante difícil encontrar ese que resulte la más apropiado para uno. Los temores, pues creo que son siempre los mismos y es pensar que esos temas ya fueron abordados por otros. Ese es un temor de muchas personas y que fueron abordados por otras personas y que de pronto entonces hay una abundancia bibliográfica eh, en, en, en la bibliografía disponible o en la literatura disponible. Entonces, ¿cómo voy yo a encontrarme con ese tema y abordarlo? Pero hay un temor contrario que es muy paradójico y es pensar que como nadie ha investigado sobre ese tema, eh, yo no me ocuparía de él porque me da temor no encontrar información, porque se trata de un tema nuevo en Colombia, porque se trata de un tema quizás a pesar de no ser tan nuevo, muy inexplorado por los investigadores, o porque algunos creen que se trata de un tema que carece de tanto interés para la gente. Entonces, pues voy a encontrar un limitante. Pueden haber muchas limitaciones, estas pueden ser dos apenas, pero pueden haber más relacionadas con quizás que uno esté alejado de ciertas disciplinas de conocimiento y claro, se haga un poco difícil llegar a encontrar ese tema. La gente tiende a pensar que es más fácil investigar cuando desde luego se está en el ámbito académico siendo docente o desde luego siendo también un investigador, porque uno está seguramente más familiarizado con los temas y pues realmente no es tan cierto. Realmente todos nos familiarizamos con temas a diario, en cualquiera de los roles que desempeñamos. Eh, yo siento que los problemas más visibles están seguramente en ciertas prácticas del ejercicio del derecho, como puede ser la práctica judicial, donde fiscales, jueces, procuradores, litigantes pueden estar en contacto con muchos problemas de investigación que se pueden revelar en su quehacer, ¿sí? En todas esas actividades cotidianas y no los advierten como un problema, ¿cierto? Eh, Muchos académicos se alejan de la práctica, cosa que es lamentable, y al alejarse de la práctica tienden a encontrar temas que tienen altísimos niveles de abstracción y que no tienen precisamente una proyección práctica y consideran que esos son los únicos temas y rechazan otros, ¿sí? Entonces, esto de encontrar el tema es relativo, realmente relativo. Yo me tomé la libertad de pensar en aquellos temas, me pareció que podían ser temas contemporáneos, pero siempre cuando escribí ese listado pensé que hay muchísimos más temas y que podrían haber al interior de esos temas otra serie de subtemas y así sucesivamente que podrían dar lugar a encontrar, a contar con un universo amplísimo que les presente alternativas para una interesante lección a ustedes. Pero estoy seguro que seguramente que en muchos de sus desempeños diarios o en los roles que ustedes adelantan en su vida laboral, pues se han relacionado con temas muy interesantes que alguna vez les generó inquietud de investigación. Es decir, que alguna vez tocaron a la puerta de sus intereses y les dijo, bueno, aquí hay algo, ¿por qué no pensar en eso? ¿Por qué no escribir en eso? Más allá de la preocupación que uno pueda tener cuando ingresa a un posgrado donde le dicen hay que hacer una investigación porque hay que entregar un trabajo, o más allá simplemente del mero interés de ponernos en práctica con la escritura sobre un tema de investigación. Los temas están por ahí, siempre están por ahí y la idea es poderlos percibir. Es como algo así como tener una especie de olfato para poderlos percibir y ciertamente identificarlos, ¿sí? El plan es identificarlos. Cuando tengo la oportunidad de ser tutor de investigación de los estudiantes de pregrado, y vienen a mí diciéndome, quiero hacer un trabajo, pero no estoy seguro del tema, yo les digo algo, les digo, bueno, ve a casa
y revisa los temas que viste en determinadas materias y haz un listado de temas, un gran listado. Revisa también otros temas que de pronto han pasado por la cabeza, no sé, en alguna evaluación o quizás en una película, en una serie, en una charla, en una discusión, etcétera, donde surgen temas y los agregas a ese listado bien completo y vamos pensando qué hacer con el listado. Es decir, vamos depurando ese listado para lograr una selección. Ya tendríamos una inicial preselección en el listado y luego una selección de temas eh, frente a los que van a pasar cosas. La primera, y esta es bien interesante, es importante, y yo diría que más que interesante, es importante que uno se dedique a investigar lo que implica hacer pesquisas, exploraciones, buscar información, a leer y luego a escribir sobre algo que a uno le gusta. O sea, esto es vital. Puede parecer intuitivo lo que estoy diciendo, pero es necesario que hagamos lo que nos gusta, como en la vida, definitivamente como en la vida. Dedicarnos a lo que nos gusta, tanto en el trabajo como en el ocio, como en el descanso, como en todas nuestras horas de vida, hacer realmente lo que nos gusta. Y pasa muchas veces que la gente en la investigación se ocupa de temas que no son de su preferencia. Eso pasa. Por eso hablaba un poco al principio diciendo que puede ser que yo fuera un poco autoritario diciéndoles aquí hay un listado de temas, pero quizás alguien dijo, bueno, muy interesante, pero ninguno me gusta o no me convence. Y esto sí en realidad es un asunto de preferencia, ¿no? De qué le gusta a uno, por qué prefiere uno dedicarse a ese tema de investigación que suena tan interesante o tan llamativo o tan atractivo, porque seguramente le va a generar a uno una serie de alegrías cuando se vaya a encontrar con diferentes literatura, con diferentes fuentes, con diferentes datos que lo van edificando a uno. Yo creo que esto tiene una relación sin duda importante, el tema, con, con lo que se tiene pensado para la investigación como, como método pedagógico de aprendizaje. De pronto tendemos a olvidar que de todo se aprende en el ámbito académico. No solamente aprendemos de las clases, de las lecturas que tenemos que hacer, sino que aprendemos también de las evaluaciones que tienen un fin pedagógico, pero también hay aprendizaje en la investigación y quizás es el aprendizaje de los aprendizajes más interesantes, que tiene sin duda dos características. Uno, que esa investigación pues tiende a ser un autoaprendizaje. Por eso es una especie de conocimiento constructivista, donde yo mismo voy construyendo los conocimientos y yo mismo voy aprendiendo. Claro, yo necesito seguramente de un guía y el guía va a ser mi profesor o mi tutor o mi consejero de estudios o mi director, como se le llame, que me va guiando frente a cómo construir ese proyecto, a dónde ir a buscar la bibliografía, y cómo construir una estructura del trabajo, ya sea con unos temas a los que voy a dedicar el desarrollo del trabajo, ya sea con una tabla de contenido o simplemente corrigiendo texto, ¿no? Pero el trabajo es individual, finalmente es el trabajo individual y uno nota que a la larga, pues es un trabajo solitario, sin duda alguna, a pesar de que ustedes están reunidos en grupo, pues no deja de ser un trabajo solitario cuando cada quien, desde luego, como ustedes, se divide las tareas y sabe que se va a tener que enfrentar a la búsqueda de la información, a una lectura que es solitaria, porque uno no lo va a leer en colectivo, que uno va a tener que extractar ideas y que finalmente uno va a tener que construir ese texto y en ese acto de escritura que es tan interesante, que es enteramente individual, donde uno escribe y borra, que es lo que se hace cuando se escribe. Componer y volver a descomponer y observar que esto puede quedar muy lindo, que le faltó algo, que las ideas no eran claras, que el lenguaje tenía que ser mucho más sugerente, etcétera. Es una interesante labor de aprendizaje autónomo.
individual, que es el que desde luego se resalta mucho, sobre todo en el nivel de posgrado que es el doctorado, porque pues se entiende que allá no llega alguien a aprender de sus profesores y de sus nuevas materias, sino que alguien va a construir una tesis para generarse una construcción de autoaprendizaje. Pero realmente no es solo allá. Si ustedes están haciendo este proyecto, estoy seguro que están aprendiendo por su cuenta. Si mañana este proyecto se vuelve su trabajo de investigación para la maestría o mañana se vuelve un producto que ustedes quieren tener, un artículo, un ensayo, allí hay un trabajo de autoaprendizaje muy interesante, que uno nota no solamente con la satisfacción de haberlo terminado, sino adicionalmente cuando uno utiliza esta información, ya sea para la proyección social del trabajo, porque se utilizó em, para mi trabajo en la oficina, o se utilizó para un proyecto de ley, o lo utilicé para realizar capacitaciones a las personas, o finalmente lo utilicé, por ejemplo, como material de clase, porque muchos de estos trabajos terminan volviéndolo uno experto en algunos temas, por ejemplo, si van a trabajar la desaparición forzada o el delito sexual en los menores, les aseguro que van a lograr un nivel de experticia interesantísimo, muy interesante a nivel de estos temas que les va a permitir mañana poder seguramente orientar una clase con total suficiencia. Y es un fruto bien interesante precisamente de esta labor de autoaprendizaje, que incluso se puede volcar en un texto publicable y que sería ideal, donde el aprendizaje pues logra una mayor proyección porque va a ser mucho más visible y democráticamente accesible a otras personas, ese tan interesante y en ocasiones tan solitario momento, valga decirlo, de soledad, de tener que investigar, leer y escribir. Por eso la importancia del tema, y es que si ese tema me gusta, si ese tema tiene empatía con una serie de intereses académicos que tengo, es posible que el trabajo fluya mucho más y esa labor de autoaprendizaje sea una labor tranquila, un solaz completo, una satisfacción absoluta de poder haber llegado a ello. De ahí la importancia inicial del concepto del tema. Pero aquí hay algo bien interesante. Resulta que el tema que nosotros elijamos debe tener una característica, ¿sí? O más que una característica, una propiedad. Piensen ustedes que es como, voy a explicarlo con una metáfora pequeña, como un maracuyá, la fruta del maracuyá que es tan maravillosa. Resulta que el maracuyá, a los que nos gustan las frutas y las verduras, sabemos que los maracuyás no dependen de lo que está allá afuera, es decir, del color de lo que está allá afuera en la piel del maracuyá, de si está muy arrugado o no, sino depende en buena medida del peso. Entonces uno lo que hace es que toma el maracuyá y lo toca y lo mueve como una maraquita. Y cuando uno siente que está como pesado y que hay movimiento allí, uno dice, este maracuyá está bueno. ¿Por qué? Porque hay algo adentro y de pronto lo que hay adentro es mucho y me va a servir para hacerme ese postre o ese jugo, etcétera. ¿Sí? Pasa algo así como con los temas. Perdón la metáfora, sí resulta bastante coloquial. Lo que sucede es que hay muchos temas que son muy chéveres, muy interesantes, pero resulta que de esos temas o en esos temas no encontramos esa parte interna tan valiosa que es una propiedad que nos lleve a un problema de investigación. ¿Qué quiero decirles? Hay muchos temas, sin duda el universo es de temas, pero puede haber temas de los que no pueda yo extraer un problema de investigación, como la maracuyá, con el maracuyá, cuando lo abro con el cuchillo y extraigo con la cuchara, digo, bueno, aquí hay mucho de lo que puedo extraer, ese sería el problema de investigación, pero hay temas a los que vamos a, a mirar en su interior y no le vamos a encontrar un problema importante o relevante, o quizás no haya ningún problema. En la experiencia con investigación a nivel de posgrado, yo he encontrado que hay personas que, por ejemplo, pues están continuamente en la práctica judicial
pero sobre todo, por ejemplo, fiscales o jueces que se enfrentan a situaciones problemáticas muy interesantes, pero sobre todo son problemáticas, perdón que lo diga, pragmáticas, muy pragmáticas. Tienen un asunto pragmático que sucedió en un proceso y que advirtieron que era algo novedosísimo, extraordinario, y dijeron, uff, aquí hay un tema y hay un problema de investigación. Pero si lo revisamos con cuidado, puede ser que no lo haya. No hay tal problema. O puede ser, miren esto, que yo tenga un gran tema, ¿sí? Del que puedan derivar muchos problemas, y ahí yo tengo que tener bastante cuidado porque si no lo limito, pues esto me va a terminar saliendo en una investigación extensísima. Por ejemplo, aquí mis compañeras hablaron de los delitos sexuales en los menores. Ya acotaron el tema porque están hablando del delito sexual donde el sujeto pasivo o víctima va a ser el menor. Pero si yo hablara, por ejemplo, del tema, del gran tema, delito sexual en Colombia, o mejor, el delito sexual, caramba, yo tendría un súper tema, pero tan inmenso del que me saldrían muchísimos problemas jurídicos, entonces necesito ir acotándolo. Acotar es limitar, ¿no? Entonces tendría yo que acotarlo geográficamente, entonces decir Colombia, ¿cierto? Pero puede ser que no sea Colombia. Hay universidades en el mundo donde les gustan los temas, acotar los temas con una geografía más amplia. Por ejemplo, hay universidades en Latinoamérica que les gustan los problemas latinoamericanos y dicen, no, queremos que la gente trabaje problemas que sean latinoamericanos. Eso está bien, pero el tema sigue siendo un poco grande porque tengo que hacer investigaciones por países. En Europa sucede lo mismo. Hay investigaciones que se vuelcan hacia la Unión Europea y está muy bien, pero tienden a ser más amplias. Pero puedo acotar y decir Colombia o como hicieron mis queridos amigos, amigas Guateque o Antioquia, ¿cierto? Y voy acotando y eso quiere decir que la posibilidad de encontrar el problema de investigación que se derive del tema, pues es mucho más factible, ¿cierto? Es mucho más factible y sin duda voy a limitar no solo el desarrollo de la investigación, sino el límite del desarrollo del tema. Eso es bien importante. Eh, Puede ser que encontremos temas de los que derive un problema de investigación casi que intuitivo, es decir, casi que nos habla, que está allí, que nos está diciendo algo, ¿cierto? No hay problema. Puede haber un tema muy interesante, sumamente interesante, que otros ya hayan abordado y que yo le pueda dar un abordaje de otra manera. En la investigación hay una serie bueno, no sé si llamarlo mito, puede ser, pero la verdad es que cuando la gente investiga, tiene un propósito de ser, y es ser original. De hecho, las investigaciones en todos los campos del conocimiento pretenden la originalidad. Hay una pretensión de originalidad que de hecho pues es una pretensión propia del método científico, ¿sí? Pero para ser honestos, hoy día, con el paso de las eras, de los tiempos, casi que no muchas cosas son originales. Y entonces la gente se preocupa y dice, no, es que yo voy a escribir sobre el delito de estafa y me voy a poner a ver y ya hay escrito sobre eso. No, 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 es perfectamente posible escribir sobre ello y no perder originalidad. Por ejemplo, hace poco acompañé a una persona siendo tutor de su investigación en la maestría en Derecho Penal que habló precisamente, me acordé de la estafa, pero quiso darle un tratamiento a la estafa desde un concepto que viene desarrollándose hace un tiempo en diferente literatura dogmática, y es el deber de la víctima, el deber de información y conocimiento de la víctima en la estafa. Y le hizo un abordaje muy particular a esto y resultó interesantísimo. Y podría pensarse que, claro, es un delito clásico, hay muchos escritos, etcétera, pero no había ninguna dificultad en ese sentido. Hace un tiempo también acompañé a alguien eh, como director de una investigación sobre el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, accesorios y municiones
pero esta persona se encargó concretamente de la conocida popularmente conducta del porte. Claro, parecería ser una investigación repetitiva, ¿sí? De escribir sobre lo escrito, pero esta estudiante quiso trabajar el problema de la proporcionalidad de la pena que existe precisamente en estos delitos que cuentan con penas sumamente altas y que en sus agravantes tienen unas penas desbordadísimas, excesivas, lo que muestra una ruptura del principio de proporcionalidad. Y ella encontró que el tema estaba muy interesante y pensó que su problema de investigación podía precisamente encontrarse alrededor del principio de proporcionalidad. Muy interesante. Su plan no era explicar del todo el delito, sino explicar el problema de la pena. Entonces, son mitos, quizás son mitos, muchos mitos de los que ocurren por ahí. Quiero decir es que finalmente uno no puede decir que aquí hay una última palabra, o que aquí hay personas dueñas de los temas, o que alguien pueda decirle a uno, no, es que no se cumplió con el propósito de originalidad. No, no hay que tener miedo a ello. Finalmente, pues, uno puede ser original retornando a temas antiguos e incluso a problemas antiguos, pero ofreciendo soluciones nuevas, que es muy interesante. Uno diría, bueno, pero la gente, ¿por qué sigue escribiendo acerca de categorías del delito? ¿Por qué sigue escribiendo sobre dolo? ¿Por qué sigue escribiendo sobre tentativas? Y esos son temas que para uno ya parecerían clásicos. Pero cuando uno mira los textos, va a notar que hay personas que ofrecen nuevas maneras de definir, de conceptuar, de reflexionar, que resultan a la postre originales. Y ahí es en donde precisamente podemos extraer lo que llamamos originalidad. Eso lo hace muy interesante. Entonces noten que aquí hay una relación bien interesante, de nuevo, entre el tema de la investigación y el problema de la investigación, siendo entonces el problema de la investigación ese fruto, ¿cierto? Que deriva del gran tema y frente al que tenemos que encontrar. Los autores de metodología de investigación dicen que encontrar el problema, que para encontrar el problema, pues se necesitan una serie de requisitos. Yo no estoy seguro si tantos, pero manifiestan que uno tiene que tener cierta sensibilidad frente a los problemas. Yo diría que más que sensibilidad, una percepción frente a temas y tratar de observar si allí aparecen problemas. Ellos hablan de una gran sensibilidad, como que lo hacen ver como si uno tuviera que ser necesariamente un académico y no, no necesariamente. Yo pensaría que esa sensibilidad es esa posibilidad de observar en nuestro entorno cuáles son aquellos temas posibles que nos interesan y de los que deriven esos problemas, y es perfectamente posible. Dicen también que para ello hay que leer, es decir, hay que hacer un inicial trabajo frente a un marco teórico. Quizás sí sea ideal, pero no hay todavía una regla que nos diga tengo que leerme 5, 10, 20, 50 sentencias o textos para encontrar el problema. No, es posible que con una lectura yo encuentre el tema y el problema, ¿sí? No está totalmente dicho, ¿cierto? Es perfectamente posible. Así que mañana vamos a poder encontrar eso con absoluta tranquilidad y estoy seguro que ustedes lo van a lograr así, lo van a encontrar con tranquilidad. Resulta que cuando yo hablo de problema de investigación, mm, el problema se me presenta, se me muestra como una situación conflictiva, ¿sí? Como algo, como un conflicto que está al interior del tema, un conflicto. Y el conflicto, sin duda, este conflicto se revela a través de una pregunta de investigación. Por eso el concepto de la pregunta es tan importante, ¿sí? Es muy importante. Pregunta como interrogante, como cuestionamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno pretende, no solamente ya identificó el problema, el tema, repito, sino pretende poder estructurar su problema de investigación? Es hacerse una pregunta, escribirla. Mi recomendación es siempre escribir. Entonces, es escribir esa pregunta. Entonces, uno escribe la pregunta y podría preguntarse si,
si existe una forma de derecho penal del enemigo cuando los procesados por delitos sexuales contra menores no tienen o se les reducen garantías relacionadas con la libertad. Una pregunta, ¿sí? Una pregunta. O si la desaparición forzada en Antioquia eh, es el reflejo más importante de este delito en Colombia. O si la reparación en la aceptación de cargos y el preacuerdo eh, limita, limita garantías de la persona procesada. En fin, muchos problemas que pueden construirse a través de una pregunta. Lo ideal es desde luego construir una pregunta que no sea extensa. Es lo mejor hacer una pregunta que sea de 2 líneas, suficiente, que sea una pregunta de 2 líneas, que sea lo suficientemente clara, que sea, digamos, que se construya sintácticamente de manera pues ordenada, ¿cierto? Porque hay personas que en ocasiones cuando construyen una pregunta le crean un párrafo previo como introductorio que puede ser muy extenso, puede usarse sí, pero no debe ser tan extenso, sino debe ser una pregunta muy precisa y ojalá lo más corta posible. Aquí hacemos gala de la economía del lenguaje. Y es una gran pregunta. Nos surge entonces en concreto una gran pregunta. Ese es nuestro problema de investigación, la pregunta de investigación. Tener un cuestionamiento que nos hace un llamado y que nos dice, bueno, aquí está la investigación. De hecho, la mayoría de autores y de investigadores coinciden en pensar que el éxito de una investigación podría estar en la construcción del problema, ¿sí? Que ahí podría estar el éxito. Claro, claro, no podemos decir que el problema es totalmente autónomo y no se relaciona desde luego con, con otros elementos, como el tema, desde luego, sin duda alguna. Pero la construcción del problema es relevantísima. Una investigación que tenga un problema bien construido a través de su pregunta siempre va a ser, yo diría, tranquila para quien se va a dedicar a investigar y exitosa en el sentido en que va a encontrar un norte, ¿sí? Va a ser perfecta. En el sentido también de que no nos perdemos en el bosque de la información. Recuerden que una de las posibilidades negativas o posibles extravíos que alguien puede tener en la investigación es que si el marco teórico y desde luego el desarrollo del trabajo no está claro, porque el problema no estaba claro, nos perdemos muy fácil en nuestro quehacer investigativo. Me refiero a que si mi problema de investigación no está delimitado, como dijimos ahora, acotado, pues cuando yo recibo bibliografía puedo estar leyendo de todo, y no acabo nunca de leer, se me vuelve interminable y fatigoso, y me canso, y puede ser que yo le pierda cariño y gusto a mi tema de investigación y ya diga, uff, esto me sabe a cacho, ya no quiero seguir, es demasiado para mí, ¿cierto? Entonces es ideal poderlo limitar y concretar para el desarrollo de nuestras acciones en investigación, con una buena construcción de una pregunta. Pero miren una cosa, resulta que no solamente tenemos tema y pregunta de investigación, sino que en los proyectos siempre hacemos algo que se llama el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es poder, en forma previa a la pregunta de investigación, justificar ese problema. ¿Sí? Es como una justificación del problema de investigación. De hecho, eh, cuando se habla de la justificación como un capítulo autónomo de los proyectos de investigación, pues sin duda esta justificación de por qué se investiga es precisamente el planteamiento del problema, es la razón del problema. Y ahí ya nos podemos extender un poquito más y hacer una serie de afirmaciones que resultan bien interesantes. Afirmaciones desde luego relacionadas
con lo que uno encuentra en el contexto histórico, o en el contexto social, o económico, o político, jurídico, con el marco teórico que se nos está revelando. Ahí hay un juego de narrativa bien interesante que implica que uno tenga que potenciar la necesidad de ese problema. Porque para ser más precisos, sin duda el planteamiento del problema es expresar la necesidad de poder plantearnos esa pregunta y tener que resolverla, ¿sí? Decirle a alguien, mire, yo le acabo de formular una pregunta, o mejor, formularé una pregunta, pero esa pregunta está precedida de una serie de disquisiciones. Y, y esto que quiero decir, este argumento, es el que me lleva a esa pregunta concreta. Yo creo que sin duda, por ejemplo, si el problema de investigación eh, está afincado en el delito sexual con menores, ¿cierto? Quizás aquí especulando, en una legislación que parece alterna a la, no- a la legislación ordinaria, donde los sujetos activos o procesados o delitos contra menores no tienen garantías, pues seguramente lo que nos precede a ello como justificación del problema o la necesidad de ese problema es precisamente que encontramos que el delito sexual en Colombia es un delito importante, que los menores son víctimas en Colombia del delito sexual y de pronto la estadística nos muestra datos preocupantes en la necesidad de una política criminal eh, que, que el legislador pensó en términos de política criminal en un fortalecimiento punitivo de esta clase de delitos que enviaran un mensaje a la sociedad. En fin, una serie de argumentos iniciales que llevan a la justificación concreta de ese problema de investigación. Una justificación que debe hacerse de manera solvente, eh, soportada, ¿cierto? Es decir, para ello tenemos que haber realizado algunas lecturas, seguramente de varias fuentes, no de todas las fuentes, apenas vamos a hacer nuestro proyecto, no de todas, pero sí algunas lecturas interesantes que nos hayan llevado allí, particularmente lecturas que puedan resultar claves. Esto es variado, ¿no? Esto es variado, porque digamos si yo, eh, por decir algo, si en criminología estoy investigando sobre la delincuencia económica, ¿cierto? Y encuentro pues que desde luego que la delincuencia económica es una especie de delincuencia de cuello blanco, ¿sí? Pues digamos que yo tengo que leer a ciertos autores sí o sí, que son un paradigma, como por ejemplo, se me ocurre que tengo que leer a Edwin Sutherland con el famoso texto que le dio nombre a esa expresión del delito de cuello blanco. Entonces, claro, sin duda, pues uso a Sutherland porque es lectura obligada para ese marco teórico. ¿M? Si yo, por ejemplo, hago una tesis sobre el nuevo peligrosismo, por ejemplo, que existe en materia criminológica, pues tengo sí o sí que leer seguramente a Enrico Ferri, que es uno de los que consolida muy bien el concepto de la peligrosidad predelictual y postdelictual en la escuela italiana, en esta escuela italiana conocida como el positivismo jurídico y el positivismo criminológico. Entonces hay ciertos autores que son obligados, ¿no? Son ciertamente obligados y que los voy a tener que usar allí en este marco teórico, pero siempre, como he dicho, de manera también limitada, porque no se trata de que nosotros vayamos a leernos todo lo que yo necesito leerme para ese proyecto, porque ya tendré que reservarme en esfuerzos, ¿cierto? En recursos para mi trabajo concreto de investigación. Este es apenas un proyecto. Claro, sin duda esas fuentes me van a servir, me resultan totalmente útiles, ¿cierto? Para esos efectos. No son todas las fuentes las que tengo que abordar, pero sí tengo que en lo posible tener una muy solvente justificación del problema o como el que se le llama como planteamiento del problema. Esto va a llevar a que el problema no solamente
quede bien formulado en términos de pregunta, sino que encuentre una suerte de legitimidad. ¿Qué se hace primero? Pienso que lo que se hace primero es la pregunta problema. Primero se construye esa pregunta problema. O se construyen varias, ¿no? También es una sugerencia. Es bueno construir varias, hacer como ensayo de varias preguntas y uno va encontrando cuál le quedó mejor, ¿sí? Cuál quedó mejor redactada, eh, en cuál se utilizan mejores palabras, ¿cierto? Y hasta que uno dice la pregunta, esta pregunta es perfecta. Pero seguro para uno llegar a la pregunta tuvo que haber leído, ¿cierto? Ya abordó ese marco teórico. Entonces va a ser mucho más fácil, luego de que yo me formule la pregunta, construir el planteamiento. No es que haya un orden, ¿no? Esto no es lexicográfico, que yo tenga primero que escribir el planteamiento del problema y luego la pregunta, no. Pero digamos que es mucho más fácil eh, la construcción del problema en términos de formular la pregunta para después llegar al planteamiento. El planteamiento ya me da libertad, ¿no? No me siento atado a que, como la pregunta, que tengo que utilizar pocas palabras, que tengo que ser más preciso, es decir, conseguir una síntesis en ese cuestionamiento. En cambio, en el planteamiento, pues me siento mucho más libre, eh, puedo encontrar puntos concretos, algunas ideas, hacer una reflexión bien chévere, incluso tocar algunos autores, ¿sí? Me siento más libre sin que esto sea un súper planteamiento del problema que me vaya a demandar muchas páginas porque no las necesita. Perfectamente el planteamiento puede quedar en media página, quizás en una, pero en media puede quedar muy bien planteado, quizás en página y media, no sé, pero no necesita tantísimas líneas para él, ¿sí? Eso lo hace, desde luego, bastante interesante. Les voy a pedir que me regalen un segundo. Voy a conectar aquí corriente para que no se me descargue. Permítanme ustedes un segundo, por favor. Bueno, de nuevo con ustedes. Otra vez, por favor, excusen. Bien, entonces, claro, esa relación que ustedes notan que es una relación de pertinencia, tema, formulación del problema, planteamiento del problema, pues nos lleva a que nuestra investigación, desde luego, sea clara, tenga cierta coherencia, o mucha coherencia mejor, eh, que nos haga el trabajo tranquilo, que nos lo haga sencillo. Yo entiendo que esta es metodología, ¿sí? Y para muchos, incluso para mí, la metodología en ocasiones pues puede ser eh, un poco difícil, ¿no? Porque pareciera técnica. Pero yo he creído que lo mejor es saber encontrarle un poco esta lógica a la metodología y sin duda enfrentarnos a ello. Por eso creo que nuestro trabajo de hacer un proyecto es muy interesante porque nos vuelca esto y nos damos cuenta que podemos escribir una pregunta de manera muy sencilla y saber que esta pregunta es lo que nos traza el camino frente a lo que vamos a hacer. Y precisamente la pregunta o el problema es lo que nos traza el camino hacia algo que se llama la respuesta del problema y que concretamente se le ha llamado la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es, sin duda, vuelvo a decirlo, la respuesta al problema, ¿sí? Hay preguntas problema que se resuelven con un sí o con un no, ¿sí? Y a veces con un depende, que es la palabra preferida de los abogados. Y ya, muy fácil, pero tengo que justificarlo, ¿cierto? La hipótesis demanda que nosotros
le demos una respuesta al problema de investigación convincente, preparada, solvente también, pero sin que sea la respuesta total al problema de investigación, ¿cierto? Eh, yo podría responder que no es una, como hipótesis, que no se infringen las garantías de los ciudadanos procesados por delitos sexuales contra menores. Y en mi respuesta de decir no, podría llegar a afirmar que, que la política penal, fruto de la política criminal, puede hacer uso de mecanismos mucho más severos que responden a la gravedad del delito o a la lesividad del delito, y que esos mecanismos más severos se estima que consultan precisamente una respuesta seria del Estado a través de la imposibilidad de obtener subrogados penales o la imposibilidad de otorgar libertad a las personas procesadas por estos delitos. Es una manera de responder la hipótesis. O puedo responder que sí se violan una serie de garantías, eh, y que un derecho constitucional me ofrece una serie de garantías, entre ellas la igualdad, que todos seríamos iguales ante la ley penal y que no habría por qué crear situaciones desventajosas o diferentes en una respuesta de un sí. Pero tendría que explicarlo en la hipótesis, ¿sí? Esa hipótesis eh, tiene que ofrecer razones para su respuesta, es decir, su respuesta o la respuesta al problema de investigación necesita eh, del principio de razonabilidad, es decir, de argumentación, fruto del pensamiento. No puede ser constatativa o no puede valerse de simples razones de fe para decir sí porque yo pienso que sí o porque estimo que eh, puedo decir que tengo mucha razón o porque me respalda la teoría o porque encuentro un respaldo solamente en una sentencia. No, tengo que estar más razonado, tengo que encontrar eh, interesantes fuentes propias de mi marco teórico que he venido utilizando para darle fuerza a mi hipótesis. Aquí va algo bien interesante y es lo siguiente, y es que sucede que esta hipótesis traza el camino para el desarrollo del trabajo, de nuestro trabajo de la investigación. Lo traza, pero ya hay que tener algo claro. Esta hipótesis va tomando forma, ¿cierto? Va tomando mucha forma. A veces puede pasar que uno lee la hipótesis después de un tiempo, ya cuando está haciendo su trabajo y la lee y uno dice, uff, esta hipótesis se quedó corta, yo tenía que haber dicho más cosas. Pues no hay problema. Lo que pasa es que uno cuando va investigando, pues va encontrando que lo que se quedó allá atrás, de pronto se quedó rezagado o de pronto pude haber dicho más. Y en ocasiones incluso uno va flexibilizando algo de la respuesta al problema de la investigación. Así que la hipótesis, quiero decirles, no puede ser a la postre una especie de camisa de fuerza, ¿cierto? No puede ser una mordaza eh, como libreto que yo tenga que seguir de manera obligada, porque las hipótesis pues merecen desde luego una especie de actualización epistemológica del conocimiento con el paso de los días, y este merecimiento nos lo da precisamente el poder seguir abordando fuentes, el poder reflexionando frente a esas fuentes, trayendo nuevas ideas, etcétera, ¿sí? Mm, yo creo que hay un ejercicio que es bien interesante, a mí me lo ha demostrado, y es el siguiente. Es uno poder hacer como una especie de mini tabla de contenido, ya sea para una tesis de cualquier naturaleza doctoral de maestría o un artículo, no importa la extensión, una especie de mini tablita de contenido o una tabla de contenido, llamémosla así, pero entendiéndola siempre como provisional, como provisoria, donde uno pone, entonces digamos que voy a dividirme en tres capítulos, capítulo uno 2 3 y en el capítulo uno voy a desarrollar la hipótesis con esto, con lo otro, el 2 y 3, ¿sí? Que le ayuda a uno a tener un norte, además, frente al desarrollo de la hipótesis.
Pero uno se da cuenta que con el paso de los días o de los meses, de pronto muchas expresiones que están en esa tabla de contenido van a ir cambiando, uno les va dando otro nombre, uno va suprimiendo de pronto un numeral de ese capítulo 1, 1.2, suprimí el 1.2 o de pronto le agregué uno, ¿sí? Eso va moviéndose, y es normal y maravilloso que eso suceda, porque precisamente esto es fruto del descubrimiento, de lo que va pasando con nosotros, con el paso de los días, con la maduración de nuestro trabajo de investigación, porque realmente no solamente uno madura haciéndose más competente en ese autoaprendizaje, competente porque uno se da cuenta que uno ya aprende a seleccionar muy bien sus fuentes, en la lectura sabe dónde buscar bien, qué extraer, cuáles son ideas interesantes o claves que uno puede utilizar, cuáles no, qué reflexiones hay que dar o qué eh, interlocuciones con autores, otras sí, otras no, ¿sí? Qué sentencias me sirven, etcétera. Todo esto nos va generando una serie de competencias mayores que nos generan sin duda madurez, claro, eh, pero también madurando nuestro trabajo. ¿No? Uno va viendo que las páginas van mejorando, uno va viendo que las ideas se plasman mucho mejor, así tengamos que borrar y volver a escribir, como lo decía en un inicio, pero esto es fruto precisamente de nuestro trabajo continuo, que nos hace en ese hábito o en ese oficio de ser investigador de cosas grandes o de cosas chicas, como proyectos de investigación, de poder plasmar las ideas de manera mucho más adecuada. Y como les decía, poderlas plasmar de manera didáctica, amena, comunicativa, de modo que quien nos lea, como les decía en la charla pasada, pueda ser cualquier persona y encuentre un texto muy agradable y con muchísimo aprendizaje. Claro, todo esto se debe eh, a un ejercicio continuo, seguramente con disciplina, eh, del abordaje de las fuentes y ahí para terminar va el adecuado trabajo con el marco teórico. No se olviden que el marco teórico está compuesto por toda la serie de fuentes provisionales también o provisorias que le muestran a uno cuál es el estado del arte de las fuentes frente a la investigación. Siempre hay una especie de estado del arte. Y ese es el marco teórico, que le dicen a uno, esto es lo que hay, esto es lo que hay. ¿Qué hay? Estos autores que escribieron, estas sentencias que se dictaron, estas fuentes audiovisuales que están disponibles, es lo que hay, ¿sí? Y ese es el marco teórico que nos sirve. Claro, recuerden, puede haber mucho más, ¿no? Muchísimo más, y puede ser que en el camino de la construcción de la hipótesis aparezcan más y más fuentes. Uno no se imagina, pero a veces uno termina encontrando cosas en muchos lugares, impensables, pero aparece. Entonces ahí es donde uno va mejorando y construyendo cada vez más ese marco teórico y alimentando fuentes y diciendo, uff, caramba, esto es novedosísimo y no lo conocía. Incluso terminadas las investigaciones pasa que uno terminó encontrando un libro que salió hace 8 días sobre un tema, una fuente interesantísima y no la pude incluir. Bueno, no somos perfectos. Puede ser que lo encontremos, puede ser que no. Estaba perdido, salió ahora, bueno, en fin. Pero ese manejo de las fuentes es bien interesante y sin duda con el manejo de las fuentes o un adecuado manejo de las fuentes, esto puede quedar bien y tendría que quedar desde luego muy bien. Bueno, creo que aquí podemos terminar el día de hoy, pero no quiero irme sin escucharles algunas inquietudes, observaciones, si quieren que hablemos de algo. La próxima charla ya entraremos concretamente en las formas de esos métodos cuantitativos, en sus alcances que quiero que revisemos, pero bueno, estoy a la orden de usted, los escucho. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Profe, noches. qué pena la molestia. En la clase pasada yo le consulté a usted si de pronto había recibido un correíto mío. Eh,
No sé si de pronto lo recibió, lo pudo ver. Lo que pasa es que le envié una información, de pronto, no sé si es que escribí mal su correo electrónico, pues no me ha rebotado, pero si usted me confirma, de pronto recibió el correo. Tú, ¿me recuerdas tu nombre? Perdóname, por favor. Andrés Felipe López Pereira. Oye, Andrés Felipe, sí, pero mira que no lo encontré en el correo institucional. Yo no sé si fue que de pronto quedó mal o me quieras enviar de pronto al correo personal como quieras, pero no lo vi. Ah, bueno, profe, listo, no hay problema. Sí, Yo voy a enviar, claro que sí. el mío personal es Juanfra Mendoza, Permítame de Juanfra, nuevo, qué pena. claro, es muy fácil, es Juanfra Mendoza Sí. @gmail.com, Juanfra Mendoza. Ah, listo, profe, muchas gracias. No, por favor, haz lo que yo te respondo de inmediato. Claro que Mi sí. amor. Bueno, a ti. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta respecto al tema de investigación que tenemos. Digamos que sí, nosotros lo enfocamos a una institución de carácter público, un colegio que se llama Colegio Nacional. sí, Hablando pues con la psicoorientadora del colegio, ella dice que la persona pues que podría suministrarnos la información es ella, no hay ningún problema que sea una sola persona, o sea, igualmente nosotros estamos haciendo consulta en fiscalía y en comisaría de familia porque en estos municipios no existen pues como estudios o reportes respecto a este tipo no hay de situaciones, problema. ¿sí? No, ni me Son, faltaba, digamos que claro. es como nuevo, como es un tema, entonces digamos que si nosotros generamos la encuesta o bueno, lo que vamos a decir con el grupo se puede únicamente a ella indagarle, o Sí, sea, que nos dé la sí, información, sí, ¿sí? Esa era mi duda. sí, ni me faltaba. Claro que sí. Pasa como hablábamos con el tema de nuestras fuentes. A veces tenemos pocas fuentes, son reducidas. A veces son muchas. No importa, está muy bien. Siempre que se utilice bien la información, está perfecto. Mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Te escucho. Sí, no escuché más. ¿Será que se nos... Pero Ah, aquí ¿no me escucha, estamos. doctor? Qué pena. Sí, te Ah, estoy listo. escuchando. Perfecto. Sí, con nuestro grupo escogimos el tema de mujeres en prisión por delitos de drogas y específicamente enfocado a la aplicabilidad de la ley de utilidad pública que entró en vigencia en el Sí, 2023. sí, Entonces, digamos, pretendemos, digamos, hacer un análisis frente a la real aplicación de la ley, si efectivamente está aplicándose, cuántas mujeres privadas de la libertad a la fecha han sido beneficiarias de esta figura y pues lograr al final del día determinar si un comparativo de cuántas mujeres privadas de la libertad están, eh, digamos, en prisión por delitos de drogas, cuántas de ellas han accedido y accedido a la ley de utilidad pública y al final del día hacer un comparativo entre si lo que está planteado en la ley efectivamente está teniendo efectos en la realidad. Entonces quería preguntarle si digamos ese enfoque sería correcto o de pronto hay que orientarlo de otra manera. no, me gusta muchísimo, buenísimo, sí, está súper correcto. De hecho, algunos países eh, tienden a hacer ejercicios de investigación frente a la eficacia en la aplicación de leyes. Particularmente, incluso hay entidades en ciertos países, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una entidad que se encarga de eso, de observar cualquier ley que desde luego tenga un impacto en la sociedad importante, sí termina siendo eficaz. Y se hace desde luego para las leyes penales. Eso no lo hacemos nosotros acá de manera juiciosa y creo que sería muy interesante, sobre todo en el marco precisamente del delito de tráfico, en donde
hay un número importante de mujeres que lamentablemente están en el eslabón más débil de la fabricación y tráfico de los estupefacientes, que es precisamente en el del expendio menor de estupefacientes o en el de el porte para trasladarlo, sacarlo del país. Y sería bastante interesante verlo desde lo penitenciario. No, me gusta, Jason, creo que es un muy, muy interesante enfoque de la investigación adelante. Claro que sí. Gracias, doctor. Y una última pregunta, digamos, Sí, personalmente, digamos, el tema investigativo, mi experiencia en temas de investigación ha sido muy poca. Eh, los casos que he tenido cercanos han sido enfocados en temas cualitativos. Quisiera saber sí, si de pronto su merced tiene, nos podría facilitar una investigación desde el ámbito cuantitativo para guiarnos, para saber, digamos, cómo sí, enfocarla y encaminarla, si es posible. sí. Sí, tengo conocimiento. Bueno, digamos que este tema de drogas y lo incluí en el listado, pues sí, por cierto capricho, desde luego, porque es un tema cercano a mí, pero además me parece contemporáneo. Y hace un tiempo tuve oportunidad de estar orientando una investigación relacionada precisamente con el caso de drogas en mujeres privadas de la libertad. Entonces creo que ese trabajo puede ser útil. Si les parece, yo les puedo enviar el texto del trabajo que lo tengo, a pesar de que está desde luego en el repositorio de la biblioteca de la universidad, se los enviaría a través del profesor Ricardo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, le agradecería infinitamente. Sí, Bueno, profe, y no. si eso puede ser extensivo para el resto de compañeros, de esa manera tener, por ejemplo, esa investigación sería genial. Claro, claro, pero claro que sí, desde luego, por supuesto, sería ideal. No cuenten con él, cuenten con él. Lo voy a buscar ahora y lo estoy enviando para que lo tengan. Claro que sí. Es una investigación del pregrado, obviamente, con todas las limitaciones propias del pregrado y el trabajo de un par de chicas que se dedicaron a ello, pero creo que va a ser bastante útil. Cuenten con él, seguro. Bueno. Bueno, pues fue un gusto escucharlos y verlos hoy. Les agradezco su atención y les pido bueno, les agradezco la comprensión por las incomodidades hoy en que tuve que comunicarme, pero por las que me comuniqué y todo. Estamos listos entonces para seguir trabajando y bueno, mucho ánimo que esto va a salir muy bien y espero que les vaya bien en sus intereses y en su vida diaria. Un saludito para todos y un abrazo. Gracias, profe. Bueno, a Doctor, todos muchas gracias. gracias. Feliz noche. Bueno, a Gracias. Muchas ustedes. gracias, Gracias, doctor. Feliz profe. Feliz Gracias. noche. noche. Adiós, adiós. Gracias, Doc Juan Francisco, muy amable por su tiempo, como siempre, y por su dedicación a este espacio. A los compañeros, muchísimas gracias también por estar acá en esta sesión. Hay dos compañeros, veo en el chat, que son Camilo y Juan, que indican que aún no tienen grupo. No sé si algún compañero o, bueno, algunos de los grupos puedan revisar si los pueden incluir para que ellos pues no queden solos. Les agradezco si de pronto pueden tener en cuenta esa situación para no dejar los compañeros solos. Em, por otra parte, quería preguntarles si pudieron revisar el cronograma y si están de acuerdo con lo que se envió. Esto para efectos pues ya de pasar a publicar a la plataforma Moodle las respectivas fechas. No sé si alguien tenga alguna observación. No, Por profe. mi parte, de acuerdo, profe, estoy de acuerdo. Doctor, disculpe una pregunta. Señor, ¿Por qué medios envió el cronograma? Yo no tuve acceso a él. por el grupo de WhatsApp donde tengo a todos los estudiantes, Jason, ¿tú no estás incluido ahí? Yo estoy en un grupo, pero no recibí por ese grupo. Creo que hay otro grupo entonces. El grupo se llama Primer Semestre, ya te digo, Primer Semestre Maestría Criminología. No, no te tengo. Regálame por favor tu número y yo te lo envío para que lo revises. Listo, doctor, gracias. Yo mismo se lo Vale. envío por el chat, ¿sí? Sí, por el chat está bien.
Señora Dana, Profe, pues respecto de las fechas establecidas, no tengo ningún inconveniente, estoy de acuerdo. Sin embargo, observo que, por ejemplo, en donde dice que revisar con el docente sobre escrito de métodos cualitativos y en las selectivas, pues todavía no tenemos una fecha. Y pues el día de ayer yo tuve una situación de carácter familiar que no me permitió estar en la clase y presente frente a esa configuración y concertación de fechas. Quería preguntarle al respecto de eso. frente a la fecha que está pendiente de métodos cualitativos, Y a eh, las de las selectivas, profe. frente a esa yo ya le trasladé la solicitud al docente, estoy esperando que me indique cuál es la actividad. La electiva, como aún no la hemos arrancado, la arrancamos esta semana, justamente si no estoy mal. También estoy a la espera del inicio para poderles dar ese cronograma. Lo que yo les pedí que revisaran, pues fue obviamente las fechas que se establecieron allí sobre las que ya están listas, ¿sí? Entonces, sí, en efecto empezamos electiva mañana. Ya el docente se presentará y nos dirá pues cuál va a ser, cuáles van a ser los trabajos a presentar y sobre eso revisamos las fechas. Listo, profe, muchas gracias por la claridad. Vale. Eh, qué Angélica, pena, buenas noches. Lo que pasa es que yo tampoco estoy en el grupo. Yo envié un correo en la mañana, no recuerdo si fue en la mañana, pues estaba solicitando el cronograma pues para revisar las fechas porque no estoy en el grupo tampoco. ¿a quién se lo enviaste? Porque no lo tengo yo. Se lo envié a un correo que tengo anotado de usted. Porque yo revisé ahorita correo y todo y no tengo No, pues ese. yo le envié un correo que tú al principio lo tengo con un capture de pantalla que nos habías enviado. Lo envié por el correo institucional. Pero pues igual, pues ya que estamos acá, pues nos, para que por favor sí me puedes ingresar Regálame el número al del chat grupo. y yo te agrego. Mira, Vale. veo que ya se están organizando con Stephanie, María Angélica, Juan y Camilo para el tema del equipo, entonces por ese lado quedo más tranquilo. Ay, no, qué pena. Es que yo escribí que no estaba en el grupo, más no que no tenía grupo. Yo tengo grupo. Lo que están escribiendo en el chat es para un grupo que están tratando de organizar Camilo, Juan y Stephanie. Si es para el grupo de WhatsApp, ya te agrego igual para que verifiques, pero entonces, como la mayoría ya está de acuerdo con las fechas, lo que hicimos para quienes no pudieron asistir el día de ayer fue tratar de organizar el cronograma de forma que no se les cruzaran los trabajos, que tuvieran el tiempo como unos días establecidos para cada trabajo, de modo que no se les cruce y pues se pueda facilitar tanto la tarea de ustedes como de los docentes que van a calificar. ¿Listo? Sí, es que yo sí estuve en la clase ayer y pues yo sí no tuve problema con eso, sino que sí era para requerir el cronograma para Bueno, tener en presente todo las caso, fechas. Angélica, este cronograma lo voy a subir, o bueno, lo voy a subir yo no, lo va a subir la persona encargada de la actualización de la plataforma para que ya en cada actividad les aparezcan las fechas límite. O sea, ese no, ese documento se va a convertir en las fechas que van a aparecerles a ustedes para cada entrega en la plataforma. Sí, igual, te lo voy a enviar, no hay problema, pero para que lo tengan claro, las fechas van a quedar en la plataforma. Listo, compañeros. No, les agradezco mucho nuevamente su tiempo, su dedicación a este espacio. Nos veríamos entonces el día de mañana en clase de 6 de la tarde con la clase de electiva que vamos a arrancar. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Gracias, profe, a profe, usted. que esté muy Cuídense. bien. Buenas noches.